Dime dónde estás, por favor, dime dónde estás. Suelta el arma. Por favor. ¡Vas! ¡Vas muchos ¿no? ¡Vas, jálale! Al final yo estoy sola, ¿no, Alberto? Pero una mujer gobernadora no invente, hombre. ¿Quién se va a comer ese cuento? ¿Acaso crees que no puedo? El único capo que no cayó cuando él confesó todo fue precisamente el mismo que lo mandó a la cárcel. El Teca Martínez, ¿verdad? Entonces, ¿qué chamba vamos a hacer en Ciudad Victoria? Recuperar una mis caletas. ¿Y dónde está la caleta? Debajo del Palacio de Gobierno de Tamaulipas. ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Lo quiero vivo! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre! Quiero que cruces a mi Lucía, ¿no? Que se le olvide, aunque sea tantito, el dolor que vivió todos estos días, ¿no? Ay, mi... Sí, es que mi nieta se tiene que ir al otro lado. Yo se lo prometí. Bueno, mira, yo te había dicho que yo ya no le hacía esas cosas, pero pues tú me ayudas, yo te ayudo. Gracias, Vicenta. A ustedes las estaba buscando. Sí, ya sé. Ah, sí. Ya me quedó claro que no quieres que estemos aquí en la noche, ni yo, ni mi hija, ni... Ay. Ni siquiera sabes qué es lo que voy a decir y ya estás reclamando. A ver, te recomiendo que primero escuches y luego opines. Me siento sola. Y no estás sola. Sabes que no estás sola, sabes que aquí estoy, siempre estoy. Tú eres una mujer increíble. Eso lo sabes. siento. Sí, lo sabes, eres increíble. Cualquier hombre quisiera estar contigo. Salud. ¡Ay, Santa Ciela! Me dijiste, Vicenta. Leticia. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Casi me matan. Ni las manos metiste. Neta. Después hablamos de eso. Ahora es importante que nos vayamos de aquí. Pueden regresar en cualquier momento. Es peligroso. Odio esto. Odio a Vicenta. Odio. Odio, Alberto. Te juro que lo odio. ¿Cómo ves, mija? ¿Te gusta? Tu papá Salvador estaría muy orgulloso de cómo ha progresado el negocio. ¿Qué dices? ¿Eh? Está padre, ma. Lo dices como si te hubiera traído al lugar más feo y más triste del mundo. Hola, ¿qué pasó, mami? ¿Ah? Qué bueno verla. No le parece a doña Rosario. Ya está así porque extrañaba las bestias y todo eso. Pero vea, más tardito la voy a llevar a los potreros de atrás para que usted vea la ganado que tengo acá en esta finca. Está bacano. De hecho, cuando estaba en el albergue, lo único que me imaginaba era estar montando. Así como antes, cuando vivía mi papá. De hecho, yo creo que eso fue lo único que me hizo no volver a caer. Ah, mona, pero no hablé de eso. Claro, pues cómo no iba a hacer eso lo que no le deja caer. Usted con lo buena montadora que es, ¿ah? Además, te tengo una sorpresita, ¿verdad, Susana? Sorpresita. No, chiquitico, sorpresota mía, una de 4 patas. Es Arlequina. Ah, no. Yo ya lo bauticé. Ese man se llama ya Lázaro Mona.
Que fue de los poquitos que nos sobrevivió con la peste que nos cayó en el rancho Acero, la gonorrea. Pero espere que esa no es la única sorpresa. Usted es acreedora de unas magníficas clases de caballo con el man más teso de toda la región para montar. Hola, ¿cómo están? Yo soy Tadeo. Ahí Tadeo, usted lo ve, mona, ese man se baja de caballo. Mira esa bestia y se queda dormida. Lo que mami. Hola, Tadeo. Mucho gusto. Ella es mi hija Elizabeth y yo soy Rosario. El gusto es mío. Mona, pero salude pues a la bestia, mami. ¿No quieres acariciar? Dale, sin miedo. Les venía a decir que sí se pueden quedar en el refugio. Conste que no lo estoy haciendo por ustedes, ¿eh? Sino porque el que paga, manda. Y no se pasen de que si se van a quedar aquí, van a tener que cooperar. Está bueno, pues. Pues dentro de todo el desmadrito que está haciendo, se le agradece un poquito de caridad, ¿verdad? Gracias. Tenemos que movernos, por favor, tenemos que irnos. Ándale. ¿A dónde? A un lugar donde no nos encuentren. Tengo que averiguar qué está pasando con Vicenta. Cuando llamó estaba en peligro. No sabemos qué está pasando. Te va a llamar. Tengo que encontrarla. Lo sé. Lo sé. Sabes que tienes razón. Mejor vámonos, no quiero que me pongan otra vez una pistola en la cabeza. A ver, cuando nos metimos en esta profesión sabíamos que nos exponíamos a cosas como estas. Ahora vamos a agarrar el toro por las astas, ¿sí me entiendes? Nos vamos a organizar. ¿Te has dado cuenta de cuántos enemigos tienes desde que te enamoraste de Vicenta? Voy por unas cosas. Voy a agarrar algo y nos vamos. Azuceno. No. ¿Cómo así que te atacaron, man? No, relájese, pues. Yo me voy a encargar de eso. Usted tranquilo. Tranquilo, que yo también le aviso al gallo, parce. Todo bien. Hablamos ahora. Cuídese, mío. Paso luz, pide. Entonces, ¿qué, doña Rosario? Ah, ya vienen. Ah, ya llegaron, vea. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo les fue? Mona, ¿qué me le pasó que usted trae esa cara así? ¿Ah? ¿Qué le pasó a la niña Tadeo? No, nada, se le abrazó el caballo un poco y se espantó Elizabeth porque pensó que se caía. ¿Todo bien? La que se alebrestó fue otra y eso espanta más. Todo bien. Todo bien. Relájate, ¿ok? Va a tomar tiempo. Perdóname, yo pensé que ya lo había superado. Ey, ya. ¿Estás bien? Y bueno, ya sé que te estoy diciendo mucho, pero chance te ayudaría a ir a alguna terapia o algo. Está bien, piénsalo. Chance te ayuda. Claro. ¿Y a ti, desde cuándo se te antoja el cigarro electrónico? Desde ahorita, mami, no es que esa me prestó. Además, bueno, es que yo no sé, tengo como los nervios de punta y me dan ganas de fumar. Ay, tú te metí la pata diciendo que el Teca nos puede encontrar aquí. Pero, mira, distráete y ve a tu hijo que le está echando ganas para pasársela bien. Es que por eso fue que lo hice. Y ¿sabe qué, mami? También por los nuevos clientecitos. Había que hacerles como una atención. Y usted, mami, tiene razón. Finalmente, el Teca puede venir en cualquier momento, nos corta la cabeza a todos y esto queda un reguero de sangre. Que no. A ver, tengo una idea. Te invito a bailar para que se te quite esa paranoia. Ay, bueno, no le puedo. Vente. Venga. Venga. Sin manoseo. Ay, esta amiga. Yo te dije que sí. Oye, voy por una cervecita. Perreo. Perreo sin manoseo. Perreo. Perreo. ¿Por qué crees?
pasa nada. ¿Quién es tu hermanito? Tranqui. ¿Tranquilice? Sí. Dijimos que íbamos a hacer que funcionara esto, ¿no? A ver, no quedamos en absolutamente nada. ¿No? No quedamos en nada. ¿O sí? Sí, venga conmigo. Chiquita, sabe que cuando estemos allá vamos a ser bien felices en los Unites. Tú y yo juntos, para siempre. Para siempre. Eres un c... Ay, David. Pues sí, se supone que voy a ir para el gabacho, pero pues ¿de qué vale sin ti? Te extraño mucho. Me siento muy sola. La verdad es que sí me gustaría ayudar a Lucía a cruzar la frontera. Sí, es un sitio bastante peligroso. Pues sí, Lucas, pero entiéndeme. Si hay alguien que conoce mejor la frontera, soy yo. Además, para mí es más fácil cruzar con menos gente que con toda la raza. Lo que sí les voy a pedir es... me cuiden a mi Danielito, ¿no? Ay, no, pues cuenta con eso, por supuesto. No, sí, nosotros lo queremos como si fuera nuestro hijo. Si yo a veces me siento que soy su mamá, imagínate. El chaval va a estar de lujo, ya verás. Gracias. Oye, Vicenta, ¿y si es así como que muy necesario que te arriesgues y vayas a buscar al tal amable ese? El único capo que no cayó cuando él confesó todo fue precisamente el mismo que lo mandó a la cárcel. El Teca Martínez, ¿verdad? Así es, hija, el Teca Martínez. Esa cuenta sigue abierta. Y en cuanto sepa que tú le estás echando el ojo, no va a dudar en ayudarte. Pues, mija. Gracias, Lucas. Cuando estás entre la espada y la pared, ya no tienes mucho que hacer. Solamente espero que con esta decisión que estoy tomando las cosas salgan bien y no me meta en otro agujero, ¿no? Sí, Dios quiera. Déjanos solos, por favor. No sabía que iba a tener visita conyugal. Eso te gustaría, ¿verdad? La verdad, sí. Pues yo que tú me iba acostumbrando al celibato. A no ser, claro, que te gusten los caballeros. Porque con esos ojazos, más de alguno yo te tiro la onda, ¿no? No, eso todavía no sucede. Qué pena. Bueno, si no te vienes a acostar conmigo, ¿qué es lo que quieres? Quería verte encerrado con este traje que te dieron en lugar de tus trajecitos italianos hechos a la medida. ¿Qué se siente, ¿Qué se siente estar en el hoyo? Que tu propio partido te haya dado la espalda. Bueno, hasta el presidente de la República. Se debe sentir peor no tener chichis. Tú ya no puedes caer más bajo. La verdad duele, Chepina. Y te va a doler más cuando yo salga de aquí. No, tú ya no vas a salir de aquí. Una sola condena no alcanza para cubrir todos tus crímenes. No puede ser que seas tan ingenua. ¿Cuándo has visto a un gobernador mexicano metido en la cárcel? Estoy viendo a uno. Pues yo estoy viendo una viola. Porque cuando salga de aquí, Josefina, voy a echar todo el poder de mi estado en contra de tu estúpido marido. Y lo vas a encontrar en una fosa por lo que me hizo. Lo que tú hiciste. Cuando un gobernador dice que alguien es culpable, es
culpable. Señores Bogdanov. Señora Rebeca. Mucho gusto. Mi señora. Mucho gusto, sí. Traen el dinero. Sí, lo que usted pidió, $30,000. Bien, vamos a ver. Acá tenemos a la niña. Una preciosidad. Un angelito. Exactamente lo que ustedes pidieron. Ay, no saben lo que ha sufrido la pobre. Pero qué felicidad que finalmente haya encontrado a esta familia tan bonita como ustedes. Miren nada más, qué angelito, miren nada más. ¿Qué? ¿Ya cerraste? Disculpe, señora. Permítame. Discúlpeme, pero aquí me parece que hay un error. ¿Sí? Sí, esa no es la niña, la bebé que nosotros pedimos. No se parece en nada a nosotros. Pues lo lamento. Estamos en una tienda donde uno puede escoger el color de la camisa. Ustedes querían un bebé, ahí tienen un bebé. ¿Eso qué hay? Lo toman orden. Me parece perfecto que pienses así, porque eso es precisamente lo que voy a decir desde Ciudad Victoria. Héctor Ruiz es culpable. Que se pudra en la cárcel. ¿Qué estás diciendo? Vine a darte la buena noticia. Voy a ser gobernadora de Tamaulipas. ¿Qué estás diciendo? Uy, a ti te hace falta aprender modales. Lo bueno es que me traje a mi votante más fiel. ¡Gallo! Bienvenido. ¿Cómo estás? Estabas diciendo que yo voy a pagar, ¿por qué? Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.